Escuché a mi nuera decir: «Esa vieja no tiene idea de lo que le espera esta noche». Me quedé helada. La risa que siguió cortó el pasillo como una cuchillada fría. Sostuve el pay de limón y el molde de vidrio tembló en mis manos. Di un paso hacia la puerta y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Corrí sin pensar en cómo iba a entrar, solo en no quedarme allí para escuchar más. La lluvia caía fuerte en Monterrey y las gotas golpeaban mi abrigo con un ritmo que parecía acusarme. El pasillo del edificio olía a pintura y a detergente, a esas cosas limpias que pretenden ocultar lo sucio. Vi la luz por la rendija de la puerta de Gabriel y la sombra de dos figuras que reían con una complicidad que me dolió como si fuera un golpe. En la mano izquierda apreté el pay y en la derecha noté que la servilleta que envolvía la tarta tenía un clip con papeles pegados, como si estuvieran esperando que yo firmara sin leer. Pensé en entrar. Pensé en llamar y fingir una calma que no sentía. Al final retrocedí, porque hay silencios que hablan más fuerte que cualquier confrontación. Manejé de regreso con las manos frías sujetando el volante. Apagué la radio porque necesitaba escuchar mis propios latidos, el sonido de algo que se rompía por dentro. En la casa, la luz era tibia y la cocina olía a limón viejo. Puse la bolsa sobre la barra y dejé que el pay rodara hasta chocar con el mármol. Cuando la tapa se hizo añicos, sentí que también se fracturaba algo dentro de mí, como una costra vieja que por fin se abre para drenar. Me fui a sentar a la mesa, y el silencio se volvió pesado, tan íntimo que casi me resultaba traicionero. Recordé a Gabriel de niño, corriendo por la ribera del Pánuco, con las rodillas llenas de barro y una sonrisa que iluminaba todo. Recordé las manos de mi esposo, levantando las mías para enseñarme a plantar jazmines en el porche. Esas memorias fueron la defensa que me quedaba, la prueba de que la casa no era solo un bien económico, sino la huella de mi vida. Pensé que lo entendería mi hijo, que la sangre más cerca entiende antes que nadie. Pero las palabras de su esposa resonaban en mi cabeza, y yo comprendí que el amor no siempre protege, a veces ciega y a veces traiciona. Al día siguiente, abrí el archivador viejo que había pertenecido a mi esposo. Los cajones olían a papel viejo y a tinta, a cosas que guardan secretos esperando ser descubiertos. No había abierto ese cajón en años, porque lo que se guarda a veces pesa más que lo que libera. Busqué por costumbre, sin esperar nada, hasta que una carpeta marcó mi nombre con la letra de mi esposo. Dentro, en una de las hojas, vi mi firma. Al principio pensé que había olvidado haber firmado algo. Leí la fecha y el documento y el corazón se me paró un segundo. La firma era mía, pero no parecía mía. La inclinación, la presión, el trazo estaban fuera de lugar. Había una autorización de transferencia a favor de Gabriel fechada hacía 2 meses. En la carpeta había recibos de retiros y unas notas de un banco privado que yo no recordaba haber autorizado. La sensación fue de vértigo. Alguien había tomado mi nombre y lo había usado para vaciar lo que era mío. El concepto de herencia se volvió frío y legal, un término que podía ser manipulado por manos ambiciosas. Supe en ese instante que no era una discusión doméstica, sino algo más oscuro: fraude patrimonial. No quería creerlo, pero la evidencia no me permitió seguir en la negación. Llamé a Rosa, mi amiga de siempre, la abogada que con sus manos había defendido tantas veces a gente vulnerable. Ella no se sorprendió, pero sí fue clara. Me dijo que lo primero era no confrontar sin pruebas, porque si los acusas sin sustento te quedas sin nada. Me dijo que recolectara, que no destruyera nada, que guardara todo con cuidado. Me enseñó a ver la calma como una estrategia, no como rendición. Compré una grabadora pequeña, de esas que caben en la palma de la mano. No lo dije, no lo mostré. La guardé dentro de un monedero viejo que nadie miraría 2 veces. Volví al departamento de Gabriel con el corazón golpeando en el pecho y la voz de mi nuera resonando todavía en mis oídos. La mesa estaba puesta, las velas encendidas, el mantel impecable. Tamara sonreía como quien ofrece paz mientras clava un cuchillo en lo que parece un regalo. Sentarme fue un acto de cuidado, de fingir que nada sospechoso me rondaba. Coloqué mi bolsa a un lado y dejé que la grabadora quedara ubicada bajo la servilleta, invisible. La noche transcurrió con conversaciones banales sobre el clima, sobre una nueva cafetería de la colonia,
sobre la escuela de la niña, pero en cada pausa había un latido oculto, un espacio que ellos llenaban con miradas cómplices. A mitad de la cena, el mundo se rompió otra vez, cuando Liliana apareció en el marco, descalza y con el pijama arrugado. La niña se frotó los ojos y murmuró algo que hizo que mi sangre se helara. Dijo que su mamá había prometido que la abuela no se enteraría. Esa frase venía sin malicia, con la inocencia de quien repite sin medir consecuencias. Pero para mí fue un golpe directo. Fue la voz que delató la intencionalidad. La sonrisa de Tamara se volvió tensa, y la cara de Gabriel palideció por primera vez en la noche. Algo dentro de mí cambió. Ya no era la mujer que calla por miedo o por costumbre. Tenía frente a mí la confirmación de lo que sospechaba y la posibilidad de reunir pruebas reales. Permití que la conversación siguiera, porque quería que tocaran con sus palabras la propia trampa que habían tejido. Los dejé hablar para que sus voces se enredaran con la verdad que yo ya sospechaba. Cuando la noche terminó, llevé las copias de lo que encontré en el archivador y las guardé en un sobremanila. No era solo papel, era evidencia. Era un mapa de intenciones y movimientos que explicaban la risa fría de esa noche. No dormí. Llamé a Rosa en la madrugada con la voz rota, y ella me dijo que hiciera copias, que sellara, que no confrontara sin ayuda profesional. Me sugirió que esperara el momento preciso, que la justicia es un proceso que demanda estrategia. Sentí la mezcla extraña de alivio y temor, como quien pone una venda sobre una herida expuesta. Ahora que tengo pruebas, la historia ya no depende solo de emociones. El relato familiar se convirtió en asunto legal, en caso de fraude y falsificación. Pero antes de que todo se haga público, antes de que la justicia actúe, hay una etapa que es mía y que nadie puede arrebatar. Recordar quién soy. Soy madre, soy viuda, soy la mujer que cuidó esa casa con sus manos y que sembró cada jazmín que ahora crece en el porche. Y con esa memoria voy a enfrentar la prueba de que hay familias que traicionan por codicia. El sobresalto de esa primera noche fue apenas el comienzo. No imaginaba que la evidencia me llevaría a descubrir algo más profundo, una red de decisiones que pretendían borrar mi nombre. No imaginaba que la voz de una niña sería la llave que abriría la puerta de todo. Aún hay cosas que no he contado, y aún hay personas que creen que pueden decidir por mí. Y yo, por primera vez, no voy a permitirlo. Esa madrugada el silencio de mi casa no era un refugio, sino un recordatorio constante. Cada ruido del techo, cada crujido de la madera, parecía preguntar por qué había tardado tanto en abrir los ojos. Encendí la luz del comedor y extendí sobre la mesa todas las copias que había hecho. El aire olía a papel viejo y a algo parecido al miedo, pero también a una determinación que crecía dentro de mí como una raíz que por fin encuentra tierra fértil. Me quedé mirando la supuesta firma mía. El trazo estaba imitado con esmero, pero quien la copió no sabía que yo reconozco hasta el peso exacto con el que apoyo la pluma. No era mi mano, no era mi decisión. Era la primera prueba clara de que alguien había querido convertirme en un estorbo, y ese alguien estaba demasiado cerca. Recordé la conversación de la cena y la forma en la que Gabriel evitó mi mirada cada vez que mencioné la casa. Pensé en la servilleta perfectamente doblada con el clip que guardaba papeles preparados para que yo firmara. Ahora que lo veía desde esta distancia, todo adquiría sentido. La invitación amigable, el tono suave, la ilusión de reconciliación, todo era parte de un plan que llevaba tiempo cocinándose. Un plan en el que yo era la pieza a remover. Cerré los ojos un momento para contener el temblor de mis manos. No quería actuar desde el dolor, sino desde la claridad. Rosa siempre decía que una persona engañada que respira profundo piensa mejor que quien grita. Respiré. Tomé el sobremanila y lo guardé bajo llave en un cajón del estudio. No permitiría que ese material desapareciera. Al día siguiente fui a ver a Rosa. La encontré en la sala de su casa, rodeada de carpetas y olor a café recién hecho. Le entregué los documentos y ella los leyó con una calma que me ayudó a mantenerme firme. Mientras revisaba, movía el dedo sobre las líneas, como si buscara una grieta escondida. Finalmente levantó la vista y dijo que había elementos suficientes para iniciar un proceso legal.
Esa frase me cayó como un peso enorme sobre los hombros, no por miedo a la justicia, sino por el dolor de admitir que la traición venía de mi propio hijo. Rosa, sin embargo, continuó hablando con tono sereno. Me explicó que en muchos casos de herencia y propiedades familiares, los conflictos nacen de una mezcla de ansiedad, presión económica y malas influencias. Me dijo que todavía no sabía el papel exacto de Gabriel. Quizá había sido manipulado, quizá había sido arrastrado por decisiones que no sabía manejar. Quise creer en esa posibilidad, porque incluso con todo lo que estaba descubriendo, yo seguía siendo madre. Le conté sobre la frase que escuché en el pasillo del edificio, sobre la risa que acompañó esas palabras. Le describí el temblor de la voz de Liliana cuando apareció en medio de la cena. Rosa se quedó en silencio un instante, como si también intentara atar cabos. Luego me dijo algo que cambió el rumbo de todo. Me dijo que, en casos de manipulación emocional, a veces la pieza más débil deja escapar la verdad, y que no debía ignorar esa pequeña luz que había salido de los labios de la niña. Era una pista, una rendija abierta. Volví a casa con una sensación extraña, a mitad de tristeza y claridad. Esa tarde me siento en la cocina y traté de reconstruir cada detalle de la noche anterior. La lámpara, el tono de voz de Tamara, los silencios de Gabriel, la manera en que la niña se detuvo en el marco de la puerta, abrazándose los brazos como si buscara protección. Todo formaba parte de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. En un momento, mientras revisaba mis recuerdos, me di cuenta de que había algo más en el archivador. Volví al estudio, abrí el cajón y revisé la carpeta con más cuidado. Entre los papeles había un recibo de la compañía de seguros, uno que yo no recordaba haber renovado, había una fecha reciente y un número de póliza a nombre de Gabriel. El documento insinuaba un traspaso futuro de beneficios y derechos. No quería imaginar que mi propio hijo estuviera planeando tomar control de todo lo mío. Pero la evidencia empezaba a decir otra cosa. La tarde se volvió noche sin que yo lo notara. La lluvia otra vez golpeaba las ventanas, con la fuerza típica de esas semanas en Monterrey. Me acerqué al ventanal de la sala y miré cómo las luces de los autos se deslizaban sobre el pavimento húmedo. En mi reflejo vi a una mujer que todavía conservaba dignidad, incluso en medio del dolor. Me dije que si había algo más oculto, lo iba a encontrar. Encendí la lámpara pequeña del estudio y volví a extender todos los documentos sobre la mesa. Esta vez no los leí con corazón de madre, sino con mente de mujer que ha vivido y ha visto cosas. Encontré lo que había pasado desapercibido la primera vez. Un documento sin firma, una especie de borrador con anotaciones hechas a mano. Eran letras de Gabriel, letras nerviosas, rápidas, como si hubiera escrito mientras dudaba. La frase que más me hirió decía que era necesario asegurar la casa para proteger a la familia. Esa era la misma frase que me había repetido meses atrás, como si hubiera estado entrenándose para convencerme. Me quedé mirando ese papel largo rato. La mezcla de amor, decepción y desconcierto me impedía entender completamente lo que sentía. Yo sabía que mi hijo no era una mala persona, pero también sabía que las personas buenas pueden tomar decisiones equivocadas cuando se sienten presionadas. Y la presión era evidente. La casa valía más de lo que yo pensaba. Los bancos, las deudas, las expectativas, todo eso formaba parte de una cadena que no había visto venir. Me quedé allí sentada, con la lámpara iluminando apenas un círculo pequeño, y supe que estaba entrando en un terreno delicado. Ya no era solo una historia de suegra y nuera. Era un drama familiar que tocaba dignidad, independencia y justicia. Y yo, aunque temblara, debía mantenerme firme. Esa noche dormí poco. Las sombras en las paredes parecían moverse al ritmo de mis pensamientos. La frase de Rosa se repetía en mi mente como un mantra. No confrontes todavía. Reúne. Observa. Protega. Antes de cerrar los ojos, supe que el siguiente paso no sería emocional sino estratégico. Porque si quería salvar mi casa y mi nombre, tenía que estar preparada para descubrir algo aún más profundo. Algo que estaba a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente, desperté con los ojos ardiendo y la sensación de que no había dormido nada. La casa estaba silenciosa,
demasiado silenciosa para un hogar donde alguna vez se escuchaban risas, pasos rápidos, discusiones pequeñas que terminaban en abrazos. Me preparé un café sin probarlo y caminé hacia el estudio como si mis pies supieran el camino solos. Tenía que ordenar mis pensamientos antes de dar el siguiente paso. Necesitaba entender dónde había empezado todo, porque cuando una traición aparece, rara vez nace de un día para otro. Siempre hay señales que ignoramos. Me senté frente al archivador abierto y dejé que mis ojos recorrieran cada documento. El olor a papel, tinta antigua y humedad me hizo recordar las noches en las que mi esposo revisaba cuentas bajo esa misma lámpara. Él siempre decía que los papeles cuentan historias más sinceras que las personas. Y yo, en ese momento, entendí por primera vez lo que quería decir. El recibo del seguro, el borrador de traspaso, los retiros bancarios. Todo estaba frente a mí, como piezas dispersas de una verdad incómoda. Aún así, había algo que no cuadraba, algo más profundo que no terminaba de revelarse. Cuando uno siente esa incomodidad en el pecho, una especie de presión suave, es porque todavía falta una pieza clave. Respiré hondo y empecé a revisar las carpetas desde el principio. No una por una, sino hoja por hoja. Fue ahí cuando lo encontré. Un correo impreso, una hoja suelta que parecía haber caído detrás de otros documentos. Era un recordatorio del banco sobre una reunión solicitada para revisar un préstamo. La parte que me hizo detener la respiración era el nombre del solicitante. Tamara, mi nuera. No Gabriel. Ella había iniciado un trámite financiero usando mi dirección, mi teléfono fijo y un número de expediente vinculado a mi propiedad. Sentí que el estómago se me encogía. No, era simplemente una idea suelta. Era un movimiento concreto, planificado, directo. La rabia llegó como un golpe seco, pero intenté mantener la calma, porque la rabia ciega, y yo necesitaba ver. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en una carpeta aparte. Ese documento era más poderoso que cualquier discusión. Era evidencia. Era una puerta abierta hacia la verdad. El teléfono sonó. Era Gabriel. Su voz sonaba amable, casi demasiado amable. Me preguntó si había dormido bien. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. No pude evitar escuchar la tensión escondida detrás de cada palabra. Él no llamaba así, no después de meses de silencio. La cordialidad repentina era una señal. Yo tomé nota montando eso. Antes de responder, miré los papeles extendidos en la mesa. Miré la grabadora que había puesto a cargar desde la noche anterior. Miré la carpeta con la prueba del préstamo. Y entonces le dije que sí, que me pasaría por su casa esa noche para cenar. No temblé al decirlo, ni siquiera dudé, porque sabía que esa reunión sería clave para lo que venía. Colgué el teléfono y llamé a Rosa. Le conté lo que había encontrado. No la escuché sorprenderse, pero sí la escuché ajustar su tono. La voz de una abogada que sabe que la situación se está profundizando. Ella me dijo que la falsificación podía ser obra de una sola persona, pero que los movimientos bancarios podían contar otra historia. Me aconsejó algo que me hizo apretar los dientes. Necesitaba pruebas de que ambos estaban involucrados. No solo uno, porque en los casos de fraude familiar, hablar de sospechas no sirve. Solo sirven los hechos. Rosa me explicó cómo manejar la conversación. No acusar, no dudar demasiado, no dar señales de que sabía algo. Solo observar, solo escuchar, solo esperar. Y cuando estuviera lista, grabar. Pasé la tarde preparándome mentalmente para esa noche. La casa entera parecía observarme. El retrato de mi esposo en la repisa, la lámpara del estudio, el barandal que él había pintado una primavera antes de enfermarse. Todo me hablaba de lo que habíamos construido juntos, de lo que estaba en riesgo, y sentí una mezcla de tristeza y fuerza que me sostuvo. A las 6, salí de casa con la grabadora en el bolso y los documentos guardados como si fueran un escudo. El cielo se estaba nublando otra vez, presagio de lluvia. En Monterrey, la lluvia siempre ha tenido un lenguaje propio, casi como si anunciara cambios antes de tiempo. Caminé hacia el edificio de Gabriel con un paso lento pero firme. No quería llegar temprano, pero tampoco tarde. Quería llegar justo cuando la máscara de hospitalidad estuviera bien puesta.
Cuando Tamara abrió la puerta, su sonrisa era tan perfecta que me pareció una fotografía. Sus ojos, sin embargo, tenían algo inquieto, como si temiera que yo trajera más que un bolso. Me dijo que la cena estaba lista, que Gabriel bajaría en un minuto. Su voz era suave, pero sus manos tensas delataban nerviosismo. Me invitó a pasar, y el olor a velas perfumadas intentó cubrir algo más denso en el ambiente. Me senté a la mesa mientras ella terminaba de acomodar los cubiertos. Vi otra vez un pequeño clip con papeles junto a mi servilleta. No los toqué, no los miré demasiado, no les di importancia, porque sabía que esa indiferencia aparente haría que ellos mismos se rebelaran. Cuando Gabriel entró al comedor, noté que había algo distinto en él. Sus hombros caídos, la mirada que evitaba la mía, los dedos inquietos tocando la copa de vino. La tensión flotaba entre los tres, casi visible. La niña no estaba, o eso creí en ese momento. Hablamos de cosas sin relevancia, del clima, del trabajo, del tráfico. Eso siempre es señal de que se está ocultando algo. Las conversaciones superficiales sirven para cubrir el ruido real, el que se esconde detrás de los silencios. Y justo cuando pensé que la noche sería una repetición de la anterior, escuché pasos suaves por el pasillo. La niña apareció descalza, con los ojos medio abiertos. Se quedó en la puerta, observándonos. Y lo que dijo después hizo que todo se tensara como un hilo, a punto de romperse. Ella habló con esa inocencia que no sabe mentir. Sus palabras fueron como una lámpara que ilumina un cuarto oscuro. Y aunque su voz era bajita, lo que reveló esa noche cambió completamente el curso de lo que yo estaba por descubrir. La niña se quedó allí, con su pijama arrugada y los pies fríos sobre el piso de madera. Se frotó los ojos con la mano pequeña y dijo con un susurro que parecía inofensivo, pero que desgarró la habitación entera: «Mami, dijiste que la abuela no iba a saber nada esta noche». El tiempo se detuvo. Sentí que el aire se espesaba como si la casa entera se negara a respirar. Los ojos de Gabriel se abrieron de golpe y la sonrisa de Tamara se quebró como un vidrio delgado. Yo no dije una palabra. No hacía falta. La niña dio un paso hacia mí como buscando algo familiar. Tamara reaccionó con un sobresalto y se levantó tan rápido que empujó sin querer una copa. El vino se derramó por la mesa, formando un río oscuro entre los platos. La mujer murmuró que la niña estaba soñando, que confundía cosas, que no sabía lo que decía. Yo observé todo sin pestañear. Cuando uno quiere conocer la verdad, a veces solo debe callar. El silencio revela más que cualquier pregunta. Gabriel tomó a la niña en brazos y la llevó de vuelta al pasillo. No pude escuchar lo que le dijo, pero vi la forma en que él la sostenía. Vi el temblor leve en sus manos. Vi en su sombra la carga del peso de una decisión que ya no podía ocultarse. Cuando volvió a sentarse frente a mí, evitó mis ojos. Ese gesto confirmó más de lo que cualquier explicación podría haber hecho. Tamara retomó su asiento, intentando recomponer su actuación, pero las manos le temblaban. El trapo con el que secaba el mantel se le resbalaba una y otra vez. Cada movimiento suyo traicionaba esa falsa seguridad que había intentado mantener desde el principio. Yo apoyé las manos sobre mis rodillas, sentí la grabadora vibrar ligeramente bajo la servilleta. Estaba encendida. Estaba registrando cada palabra, cada suspiro. La conversación retomó su curso incómodo. Hablaban demasiado, como quienes intentan cubrir un agujero con frases vacías. Tamara mencionó el precio de la luz, la escuela de la niña, un restaurante nuevo donde iban a comer. Gabriela sentía como una sombra sin voz. El ambiente estaba tan cargado que me dolía la nuca. Yo escuchaba cada segundo como si estuviera dentro de un túnel donde todo se amplifica. Era la calma falsa que precede a un derrumbe. Fue entonces cuando vi la oportunidad. No dije nada directo. Solo dejé caer una frase simple: que la casa había tenido un valor especial para mi esposo. Que él siempre decía que la historia de una familia se mide por cómo cuida su hogar. La habitación entera se tensó. Tamara tragó saliva. Gabriel apretó la copa con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. No respondieron, y ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. La cena terminó entre frases dispersas.
Acomodé mi servilleta con calma para guardar la grabadora sin que notaran nada. Cuando me levanté, mis piernas estaban firmes. No temblaban como la noche anterior. Había entendido algo crucial. Ellos no sabían cuánto sabía yo. Y esa ventaja era mía. Llegué a casa. Cerré la puerta con llave y me apoyé en ella un instante. El corazón me latiendo fuerte, pero la mente más clara que nunca. Saqué la grabadora y escuché el audio. Todo estaba allí. La frase de la niña, los silencios, las voces tensas, el temblor escondido en las palabras. Era suficiente para abrir puertas, pero no aún para cerrarlas del todo. Todavía faltaba una pieza. Me senté en el estudio y puse la grabadora sobre la mesa, junto a los documentos. El cuarto se iluminaba solo con la lámpara. La casa parecía contener la respiración. La idea llegó lenta, como un hilo que se enreda y de pronto se suelta. No bastaba con escuchar la grabación. Tenía que obtener otra reacción, una de sorpresa, una de miedo, una en la que ellos no tuvieran tiempo para preparar ninguna excusa. Tomé el teléfono y llamé a Rosa. Le conté lo que había pasado. Le dije que tenía la grabación. Ella guardó silencio unos segundos antes de hablar con esa voz profesional que yo conocía bien. Me dijo que estaba lista, que ya había hablado con un contacto del área de fraudes patrimoniales, que si yo quería, podían presentarse conmigo la próxima vez que enfrentara a Gabriel y a Tamara, que no era necesario esperar más. Mi mano tembló al sostener el teléfono, no por miedo a ellos, sino por lo que venía después. Cuando tocas la verdad, ya no se puede retroceder. Rosa me pidió algo muy simple, que esa noche descansara, que cargara fuerzas, porque el siguiente paso sería decisivo. El corazón me latía con una mezcla de dolor, valentía y algo parecido a justicia. Esa noche casi no dormí. Escuché cada ruido, el tic-tac del reloj, el respirar del viento contra las ventanas, el recuerdo de la niña. Todo se mezclaba en mi mente como una tormenta que se niega a pasar. Pero en medio de ese ruido interno, había una claridad que no me había acompañado en muchos años. Ya no tenía dudas, ya no tenía miedo. La traición estaba confirmada, la prueba estaba en mis manos, la verdad se estaba revelando. Faltaba una última cosa, la pieza final, el momento en que el silencio se rompería para siempre. Y yo, con toda la calma de una mujer que ha vivido lo suficiente, sabía que ese momento estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Amaneció con un cielo pálido, como si Monterrey también presintiera lo que estaba por ocurrir. Me levanté despacio, sin prisa, como quien se prepara para un día que marcará un antes y un después. La casa estaba tranquila. El aroma a café recién hecho se mezclaba con ese olor tenue a madera que siempre me recordaba a mi esposo. Caminé hacia el estudio y abrí el cajón donde guardaba la grabadora. La sostuve un momento. Era pequeña, frágil, casi insignificante, pero cargaba el peso de toda la verdad. Sabía que cuando ese audio se escuchara frente a ellos, nada volvería a ser igual. A las 10 de la mañana salí de casa. El aire era húmedo, presagio de lluvia cercana. En la acera, Rosa me esperaba dentro de su coche, con una carpeta en el asiento del copiloto y una mirada que mezclaba calma profesional y afecto sincero. Subí sin decir palabra. Ella me tomó la mano un segundo, como para recordarme que no estaba sola. Ese gesto, tan simple, me sostuvo más de lo que imaginaba. Llegamos al edificio donde vivían Gabriel y Tamara. La calle estaba tranquila, apenas unos vecinos barriendo sus entradas. El detective Hernández arribó minutos después. No llevaba uniforme, solo su placa discreta sobre el cinturón. Su presencia imponía un silencio distinto, un tipo de orden que prepara el terreno para la verdad. Nos hizo una señal y subimos juntos por las escaleras. Cuando Tamara abrió la puerta, el color se le fue del rostro. Su sonrisa impostada se desplomó al ver a Rosa, al detective y luego a mí. Intentó recomponer el gesto, pero ya era tarde. Las máscaras solo duran mientras nadie tira de ellas. Gabriel apareció detrás, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. No sé si había dormido mal, o si llevaba semanas durmiendo en un miedo que yo no había sabido ver. Entramos sin hacer ruido. La mesa seguía puesta con mantel limpio
un intento de orden en medio del caos. Me senté frente a ellos. El detective permaneció de pie, observando. Rosa abrió su carpeta, pero no dijo nada. Yo coloqué lentamente la grabadora sobre la mesa. Un objeto pequeño, un punto rojo encendido, un silencio que los partió en dos. Presioné el botón. El sonido llenó la habitación. Mi respiración contenida. La frase de la niña. La tensión en la voz de Tamara. Los susurros que creían ocultos. Y luego, la frase que había sido el comienzo de todo. Esa vieja no tiene idea de lo que le espera esta noche. La risa dura después. La prueba. La esencia del engaño. Gabriel se llevó las manos a la cara, como si quisiera ocultarse del mundo entero. Tamara retrocedió un paso, murmurando que no era lo que parecía. Pero el audio no miente. Los sonidos no se explican solos. Las intenciones no desaparecen con una frase nerviosa. El detective abrió la carpeta que Rosa le había entregado. Documentos sellados, copias certificadas, firmas cotejadas, movimientos bancarios. La verdad estaba allí, desnuda, sin lugar a esconderse. El agente habló con calma. Dijo que existían indicios suficientes para proceder con una investigación formal por apropiación indebida. Ni una palabra agresiva, ni un grito, ni una amenaza. Solo ley, solo justicia. Gabriel levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran un océano roto. No había soberbia, no había excusas, solo un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Su voz salió baja, casi un suspiro. Mamá, yo. Y se quebró. Una parte de mí quiso abrazarlo. Otra parte no pudo moverse. Tamara intentó decir algo, pero el detective hizo una seña y dos agentes entraron para acompañarlos afuera. Todo ocurrió en silencio. El tipo de silencio que queda cuando se derrumba una familia. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en la silla, agotada. No por la justicia, sino por el peso de haber sostenido mi dignidad durante tanto tiempo. Rosa se sentó a mi lado sin decir nada. A veces el consuelo no está en las palabras, sino en una presencia fiel. 3 semanas más tarde, estaba en el Palacio de Justicia del Estado. Una sala fría, bancas duras, voces que se mezclaban como murmullos sin rostro. Gabriel y Tamara fueron presentados ante el juez. La lectura de los cargos fue breve. Fraude, falsificación, coacción. La decisión llegó más rápido de lo que esperaba. Ella ingresaría a un programa obligatorio de orientación y responsabilidad. Él cumpliría 2 años en un centro de mínima seguridad. No lloré, no grité, no temblé. La justicia no siempre sana, pero coloca las cosas en su lugar. Cuando salí del tribunal, había periodistas afuera. Preguntaban cómo me sentía, qué opinaba de la sentencia, si quería decir algo para otras personas mayores que viven dramas familiares. Me detuve un instante y respondí con la voz serena: no busco venganza, solo verdad. Y ya no voy a callar. Esas fueron mis únicas palabras. Las semanas siguientes fueron un proceso lento. El río Pánuco volvió a brillar por las mañanas. Las noches fueron menos pesadas. Planté jazmines en el porche, como lo hacía mi esposo. Liliana, la niña, venía los fines de semana y llenaba la casa de dibujos y risas tímidas. Ella también estaba sanando, más rápido que nosotros. Una tarde, recibí una carta desde el centro donde estaba Gabriel. La abrí con manos tranquilas. Decía que lo sentía, que se había dejado llevar por miedos y presiones, que había olvidado quién era. Me pidió que lo perdonara, aunque entendía si no podía. Leyendo esas líneas entendí algo esencial. El perdón no es una obligación, es un camino, y cada uno lo toma cuando está listo. Guardé la carta en el mismo cajón donde descansaba la grabadora. 2 verdades lado a lado, la que me hirió y la que intenta reparar. La casa volvió a ser un hogar, no perfecto, no intacto, pero mío, libre del miedo. En las noches salgo al porche y observo cómo la luz amarilla cae sobre el jardín. Escucho el río a lo lejos y pienso en todo lo que sobreviví. No soy la mujer que huyó aquella noche bajo la lluvia. Soy la mujer que eligió su dignidad, la que defendió su nombre, la que no dejó que el silencio la consumiera. Cada historia tiene una herida.
la mía también tiene una victoria. Y mientras el viento sopla entre los jazmines recién plantados, sé que hice lo correcto. Por mí, por mi casa, por la niña, por la verdad. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Y si quieres acompañarme en más relatos reales, más voces que merecen ser escuchadas, suscríbete a Relatos de la Vida Real.